Ok, micrófono encendido. Muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a otra edición de capacitaciones organizado por la Asociación APET-FUTPA de Panamá. Esta noche tenemos la presencia del director técnico y metodólogo español Cristian Alesa con el tema defensa del ataque directo. Les recuerdo que tenemos la dinámica de 3 preguntas. Las respuestas serán en el chat y el primero a responder será el ganador. De igual forma, les recuerdo que tendremos la ronda de preguntas y respuestas al finalizar la presentación. Voy a leerle brevemente los libros que tenemos para hoy. Son muy interesantes. El primero es, si lo quieren apuntar, Construcción táctica de un equipo de fútbol de Javier Lavandeira, muy interesante. El segundo es Jorge Sampaoli, Nada es imposible. Y el tercero, Neurociencia educativa. Sin más que agregar, entonces lo dejo en compañía del presidente Parra, Luis Parra, para la presentación formal con el profesor Cristian. Buenas noches, Parra, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Leandro. Muy buenas noches a todos los profesores. Primeramente, Leandro, gracias ¿se ve la norma? Gracias por participar. Profesor Cristian Alesa, agradecerle por esa amabilidad suya de compartir con nosotros en esta noche esos conocimientos, agradecerle porque sé lo tarde que es en España y el sacrificio de estar a las 2 de la mañana despierto. Okay. Para la Asociación Profesional de Entrenadores del Fútbol Panameño es un grato honor tenerlo con nosotros esta noche y compartir con nuestros entrenadores a nivel nacional sus conocimientos y que algo le quede a nuestros entrenadores. Gracias por ese aporte invaluable para nuestro fútbol que está en crecimiento y se lo agradecemos de todo corazón. Queda al comando de toda la sala. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es un placer interactuar con el entrenador panameño hoy y vengo a presentaros un aspecto que viene sobre todo a dar herramientas y a establecer una hoja de ruta para intentar optimizar de la mejor manera posible un equipo que juega directo ante nuestra defensa. En primer lugar, habría que definir lo que es el ataque directo, el juego directo. El ataque directo intenta conectar lejos a través de una forma directa y utilizando presteza, es decir, velocidad y una interacción reducida de jugadores. La presentación de hoy vamos a comentarlo desde una manera instructiva, desde lo macro, desde lo colectivo, hasta lo micro, pasando por comportamientos a nivel de códigos, de grupo, códigos de equipo, y finalmente con ejemplos prácticos mediante ejercicios que un poco visibilicen todo lo que vamos viendo. Al final de esta presentación habrá un turno de preguntas, puede ser de una manera totalmente flexible la pausa durante la ponencia, pero intentaremos que las pausas sean lo mínimas posibles para que sea dinámica esta presentación. A partir de aquí ya empiezo a compartir pantalla. Vale. Bueno, a ver, nos encontramos con una imagen aquí. Podemos ver un ataque de un equipo que juega con una defensa junta. Están jugando Chelsea contra Roma y es un ataque que directamente el central, llamado Facio, intenta conectar con Seco, el delantero bosnio, mediante un desplazamiento. Vemos una estructura corta, vemos un equipo que juega en pocos metros y no nos estableceremos en el aspecto a nivel de si ese jugador, el emisor, juega al receptor de una manera cómoda o no cómoda. Simplemente vemos que hay una estructura corta, que hay una defensa junta que intenta obstaculizar ese avance de la Roma. Por otra parte, vemos aquí otra imagen que estructuramos de una manera totalmente diferente. Nos encontramos ante la primera jornada de la Premier League. En Anfield juega Liverpool contra Leeds y vemos un equipo defensivamente que juega separado, que es el Liverpool en este momento, con una estructura de 3-3-4.
con una estructura de los 3 jugadores descolgados, con 3 jugadores en el centro del campo y con la línea de 4 defensas. Vemos, a modo un poco sorpresivo, que estos 3 jugadores mediocentros sitúan de una manera retrasada, formando casi un bloque de 7 jugadores a nivel de última zona y 3 jugadores descolgados. No entraremos dentro de las intencionalidades del Leeds, por lo que aquí también podemos ver que en este rectángulo, que es sobrepuesto de color negro, no hay más que un jugador de Leeds ocupando posiciones intermedias, jugando con una estructura de 5-5. Vemos a 4 jugadores en zona final, entre la zona defensiva, y un jugador en líneas para posiblemente atacar espacios o recibir entre líneas. Son 2 estructuras defensivas ante un ataque directo que se comportan de una manera totalmente diferente. Podemos apreciar los distintos factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de defender un juego directo. A la hora de utilizar un tipo defensivo a otro, estableceremos como primer factor cómo atacamos. Ese es el primer concepto. Partiendo de nuestro tipo de ataque, si es ordenado o no es ordenado, y si es combinativo o más directo, podremos establecer un tipo de organización defensiva y otra. El segundo aspecto a la hora de establecer esa defensa del juego directo es el bloque defensivo del equipo rival ante nuestro ataque. Por supuesto, el bloque defensivo no podrá aplicar ese ataque directo si, por ejemplo, es avanzado, ya que contraatacará o jugará combinativo, o en posición media avanzada, ya que también contraatacará o jugará directo. Nos jugará más directo si está en posición intermedia retrasada o si está en posición replegada y nos intenta jugar al espacio. El tercer aspecto que tenemos que tener en cuenta es la altura de la recuperación en el campo del equipo rival. No es lo mismo recuperar en un carril de banda cerca de la portería contraria que en un carril rival cerca de nuestra portería. El cuarto aspecto que tenemos que tener en cuenta para establecer nuestra organización defensiva es la comprensión del juego del equipo rival. La comprensión del juego del equipo rival quiere decir que en determinados momentos que lógicamente e inteligentemente tiene que atacar en directo, juega combinativo o al revés. Esto puede dar la característica de los jugadores o la idiosincrasia, el modelo de juego del equipo. Por poneros un ejemplo, por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona, en el momento que recupere el balón, independientemente de la zona del campo, posiblemente juegue más combinativo que directo. Y en otros momentos, pues, tocaría jugar directo, pero por su idiosincrasia del juego, jugaría directo. Y, por ejemplo, otro tipo de equipo como el Eibar, posiblemente abuse del juego directo, teniendo que jugar en determinados momentos del juego combinado. Y por último, el quinto factor a la hora de organizar el tipo de defensa ante un juego directo son las capacidades de los jugadores. No es lo mismo atacar el espacio con Lukaku o con Haaland que con Benzema. Son dos tipos de perfil de delanteros totalmente distintos. Haaland y Lukaku son 2 jugadores que atacan espacios, son rápidos, tienen cuerpo para jugar al pie y proteger, o también para pugnar entre centrales jugando a las espaldas de ellos. En cambio, Benzema es un jugador mucho más combinativo que sufriría en el juego directo. Estos 5 factores van a determinar la forma de organizativa que el entrenador al final tiene su intencionalidad, su idea, pero se tiene que amoldar a cómo son estos jugadores. Aquí vemos una serie de características que vamos a repasar, posiblemente las sabréis, pero vamos a darle una especie de síntesis y de introducción a lo que es esta ponencia. Existen 3 tipos de ataque. Existe el ataque asociativo, ataque posicional o combinativo, existe el contraataque o existe el ataque directo. Para mí el juego son 4 factores, 4 componentes. Son la comunicación, son la relación, son los objetivos y son las acciones.
vamos un poco a descifrar cada tipo de ataque, los objetivos, las acciones, la comunicación y la relación. Mirad, si atendemos a los objetivos, el ataque combinativo, por ejemplo, intenta partir de la recuperación o de un reinicio, a partir de una acción a balón parado, un saque de puerta o una jugada en saque de banda, etcétera, la posesión, la progresión y la finalización. Es decir, intenta un ataque ordenado mediante una serie de pases acumulativos que, una vez que se pierda el balón, estén con una capacidad mayor para la recuperación de balón. En cambio, el contraataque, por ejemplo, busca la recuperación y busca la progresión. No busca tanto el mantenimiento de balón. Busca, a partir de que ataquemos hacia adelante, en profundidad, aspectos de progresar en el espacio. Y el ataque directo busca la recuperación y la finalización, como hemos dicho, con una presteza en cuanto a velocidad y un número reducido de jugadores. En cuanto a la comunicación, ¿cómo nos comunicamos en el ataque asociativo? Nos comunicamos mediante los apoyos. Apoyos cortos, apoyos intermedios, apoyos largos, distintas líneas de pase. En el contraataque, a partir de líneas de pase en profundidad, como hemos dicho, queremos recuperar y progresar, por lo que ahí habrá más desmarques de ruptura que de apoyo. Y en el ataque directo tendremos estas líneas de pase en profundidad que teníamos en el contraataque también, pero teniendo la alternativa también de relacionarnos a partir de una comunicación al pie mediante un pase largo y una segunda acción que puede ser en juego de cara, en triangulación, etc. ¿Cómo nos relacionamos en el ataque asociativo? Nos relacionamos con una unidad funcional. ¿Esto qué quiere decir? Que participan muchos jugadores o participa todo el colectivo. En cambio, en el contraataque participa una unidad medio reducida, en torno a 3-5 jugadores, y en el ataque directo hay una unidad reducida de 1 a 3 jugadores generalmente, que son los que van a recepcionar ese desarrollo del ataque directo. Y por último, ¿qué acciones vamos a hacer en el ataque asociativo? El ataque asociativo persigue las superioridades posicionales, convertir el número de jugadores, las superioridades numéricas, en estar mejor ubicados en el campo. ¿Cómo? A través de jugar a espaldas de las líneas de presión o jugar en anchura para que el equipo rival se desorganice o se desordene. En el contraataque, ¿qué tipo de acciones haremos? Las que establezcan velocidad, y en el ataque directo utilizaremos la penetración directa. Utilizaremos el pase largo para realizar estas acciones que busquen la amenaza o busquen la finalización en el marco contrario. Si decíamos que para mí el juego era comunicación, relación, objetivos y acciones, la táctica para mí en esta fase de posesión, en este cómo ataco para luego defender, es importante establecer un dominio de cómo ocupo los espacios, cómo me relaciono con mis compañeros, las distancias de relación y las distancias con balón y rivales, y las intenciones en el juego, el para qué, la transferencia. Vamos a ir un poquito más profundizando en este aspecto y vamos a hablar relacionándolo a las imágenes previas que habíamos visto al principio. Aquí vemos una estructura de un equipo junto, ¿verdad? Habíamos dicho, pero es una estructura corta, pero es presionante. ¿Están acosando al jugador que va a relacionarse a Facio con Seco? No. Vemos que el Chelsea tiene un jugador descolgado, que es el delantero que está por detrás de la línea de balón, y los demás jugadores observan y no amenazan mediante una presión inmediata al poseedor de balón. Aquí, en cambio, la relación es de un equipo largo, un equipo separado. El Liverpool en este momento tampoco amenaza con una presión al equipo contrario. Por lo cual aquí vemos dos equipos que no presionan, pero un equipo que juega junto y un equipo que juega separado. Por lo que tenemos una estructura corta presionante o una estructura corta no presionante y una estructura larga. Si atendemos a que el fútbol es un deporte colectivo,
colectivo y defiende los 11 y ataca los 11, lo cual, por ejemplo, este año el Barcelona se ha resignado a que 2-3 jugadores no participan en la fase defensiva en esta segunda vuelta, en este post-confinamiento, y el equipo ha sufrido muchos goles por esta ausencia defensiva de estos jugadores. Por lo que el ataque directo, y mejor dicho, la defensa del juego directo, es una acción colectiva, una acción de comunicación interlineal, una comunicación de relación de los que están cerca del balón con los que están detrás y con los que están lejos del balón, una comunicación de delanteros con medios y medios con defensas y defensas con porteros. También es una comunicación intralineal, los jugadores en la misma línea, tanto cerca del balón como los jugadores que van a sufrir esa amenaza en el juego directo. Es decir, la línea defensiva, la relación central, la relación central-lateral, la relación, si juega en línea de 3, los 3 centrales con el carrilero que repliegue, etc. También hay interacciones parciales e individuales, muy relacionadas con cómo se comporta en el equipo en situaciones más avanzadas, que vienen haciendo una comunicación mediante sinergias, mediante complementariedades, sobre todo estableciendo jugadores en distintas alturas, en zona de coberturas o en zona de vigilancias defensivas. Todo esto que estamos diciendo, de todo el equipo, situaciones de línea, situaciones parciales e individuales, tenemos que llevarlo a acciones mediante ubicaciones del equipo rival, cómo se comporta el equipo rival atacando y qué jugadores son más peligrosos y cómo se posiciona y a qué acciones vamos a atender. Podemos atender a presiones, podemos atender a repliegues o podemos atender también al concepto que digo yo, disuasiones. Las disuasiones persiguen a que si mi equipo no está bien organizado en ese ataque, en esa defensa del juego directo, lleve al equipo contrario a una zona más cómoda para que o bien evite la progresión o bien gane en espacio, gane en tiempo y gane en número de efectivos para defender mejor ese juego directo. Y como he dicho, la identificación de espacios y la identificación de jugadores amenazantes. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo ataca el equipo rival? ¿Ataca más invadiéndonos en un golpeo directo el carril central, el carril lateral? ¿Qué tipo de perfil de delantero me voy a enfrentar? ¿Qué pasador me voy a enfrentar? No es lo mismo un mediocentro que desplace 40 metros en cambio de orientación a la espalda del lateral que 2 mediocentros, por ejemplo, que jueguen en asociativo y no intercalen ese juego corto con ese juego largo. Evolucionamos en el pensamiento y repetimos los conceptos que daros muy en cuenta con cómo es ese ataque directo y lo que tengo yo que contrarrestar. El equipo rival intenta recuperar y finalizar mediante un golpeo largo en una acción rápida de 3 pases máximo. Hablaba Paco Seirulo, director metodológico del Barcelona, en esa ley de los 3 pases, que es cuando pierdes tú el balón o cuando recuperas tú el balón, no hemos pasado aún a la otra fase. Es decir, si yo pierdo el balón, en esa fase de 3 pases del equipo contrario, aún no he perdido el balón, porque estoy posiblemente, si estoy ordenado, cerca para recuperar, o en cambio, si recupero el balón, el equipo rival me va a acosar o me va a impedir esa secuencia para que yo me organice y tengo que crear ese impasse mediante 1, 2, 3 pases máximo para que mi equipo ataque mejor. El segundo concepto era generar líneas de pase hacia arriba, recibir pase largo y proteger. La relación a nivel de pocos jugadores y la acción mediante una penetración directa. Y nos tenemos que preguntar, el entrenador se tiene que preguntar cómo he de entrenar esto, cómo he de desarrollar el pensamiento a mis jugadores y cómo he de transmitir mediante una metodología efectiva.
Tenemos 3 secuencias. Cuando nosotros defendemos, podemos recuperar el balón, que consiste en obtener el móvil, que es el balón, de una manera tardía o de una manera pronta. De una manera pronta se llama presión, de una manera tardía se puede llamar disuasión o se puede llamar repliegue. Yo, por replegarme, no he de estar en situación reactiva, sino que puedo intencionadamente replegarme porque manejo jugadores que protegen bien mi portería, etcétera, etcétera. Puedo evitar la progresión de una manera que no puedo recuperar el balón, pero me puedo preparar para que el equipo rival no lance ese balón largo, o puedo proteger la portería, como hemos comentado, mediante una relación de situarme con un bloque bajo y manejar el aspecto de cerrar los espacios en los últimos metros y ceder ese golpeo largo, pero no el aprovechamiento. ¿Por qué? Porque tengo jugadores con características para disputas o para que esos jugadores se aprovechen de una recuperación mediante segundas acciones. Vamos a ir desgranándolo. ¿Cuándo he de recuperar el balón en una defensa de juego directo? Cuando estamos bien ubicados. Generalmente estamos bien ubicados y podemos presionar. ¿Cuándo? Cuando utilizamos el ataque combinativo. ¿Por qué? Porque utilizamos un número amplio de jugadores que me permiten luego tener unas distancias correlativas para tener una amenaza en ocupación de espacios y una recuperación del balón prontía. O podemos evitar progresión. Podemos estar bien situados o podemos estar mal situados. Si estamos mal situados, lo primero es juntar jugadores, ¿verdad? Es decir, los jugadores que han sido superados, generalmente los puntas o la primera línea del equipo por detrás de puntas, actúan en repliegue para actuar colectivamente, es decir, esa emergencia de las líneas para juntar el equipo. Y tenemos que tener también maneras proactivas, maneras preparadas para que el equipo, aun desorganizadamente, le llevemos al rival a espacios donde se desenvuelve en una zona de confort que no va a desarrollar ese juego directo porque o bien no tiene espacios luego para atacar nuestra espalda, o bien esos jugadores no se relacionan bien mediante unos pases largos. O podemos estar bien ubicados, o sea, no podemos recuperar el balón, pero podemos llevar a conducir al rival a unos espacios mediante que yo esté en un repliegue bajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ese equipo tiene una manera luego de contraatacar mediante tender una trampa al equipo rival. Yo os pongo un ejemplo. El Mourinho del Inter. El Mourinho del Inter que ganó la Champions League, por ejemplo, había un equipo que jugaba con un bloque bajo y dejaba 3 jugadores descolgados. Ese equipo utilizaba a Lucio, a Chibu, a Walter Samuel, a Zanetti, y ese equipo dejaba a 3 jugadores descolgados: Diego Milito, Pandev y Snyder entre líneas. Incluso hasta Eto'o realizaba funciones defensivas realizando un bloque bajo para que esos 3 jugadores, a partir de una recuperación, porque se sentían bien, contraatacasen o atacasen directo. Es decir, partimos al equipo intencionadamente. También pongo ejemplo, por ejemplo, del Real Madrid con Bale y con Cristiano Ronaldo. 2 jugadores que, aun estando partido el equipo, tienen una capacidad de presionar alto o de que su equipo juegue más bajo para que luego se aprovechen ellos al tener unas características de velocidad, unas características a nivel de contraatacar, etc. Por último, si estamos ya con la intención proactiva o reactiva de proteger nuestra portería cerca de lo que es el área nuestra, este balón ya puede ser débil o puede ser fuerte. Podemos tener una amenaza o podemos tener una fortaleza. ¿A eso a qué atendemos? Atendemos de que si el lanzador está presionado o no está presionado. ¿Cómo gestionamos la última línea defensiva? Nos centramos en la línea de 4. La línea de 4 puede salir, puede provocar intencionadamente
el bloque de 4 salir para provocar el fuera de juego o bien crear situaciones para que retrase el balón el equipo rival y no ataque directo, podemos permanecer, luego explicaremos las condiciones, o podemos volver, que son las situaciones más emergentes de cuando el equipo rival tiene claro el golpeo directo, tiene jugadores amenazantes a espalda de centrales y tiene espacios para realizar. Vamos a entrar en un contexto que puede ser novedoso para vosotros y creo que va a ayudaros mucho a la hora de explicar esa metodología efectiva que decíamos como una condición de transmisión y al final de que sea una idea compartida entrenador-jugador, que es el concepto fundamental que todo entrenador persigue, que esa idea lleve a cabo en el campo por sus jugadores. También atendiendo a Paco Seirulo, director metodológico del Barcelona, estableció unos espacios de fase. ¿Qué se llaman espacios de fase? Generalmente el entrenador fractura el campo en 3, 4 zonas: zona de inicio, zona de mediocampo, zona de finalización, zona de carriles interiores, carriles exteriores, carriles centrales, etc. Para el jugador puede ser mucho más significativo el aprendizaje si atendemos a dónde está el balón, dónde están los rivales y dónde están mis compañeros. Y atendemos, por ejemplo, a esta imagen de arriba. Es un partido de la Bundesliga entre Borussia Dortmund y Colonia, y aquí es una relación del central del Borussia de Dortmund con el delantero del Borussia de Dortmund, que está entre centrales. Por cierto, los centrales están en línea, no están escalonados y están mal ubicados, por dar una constatación. Es una relación entre Hummels y Marco Reus, ¿vale? Y vamos a ver que la zona cercana o la zona de balón le vamos a llamar la zona de intervención, que es todo, vuelvo a decir, el radio de acción cerca del balón. Los espacios intermedios, que son ya a espaldas de las líneas de presión y puede ser, en este momento es la zona del centro del campo, pero si por ejemplo tuviese el lateral derecho, que está ahora mismo en la línea del centro del campo, serían otros espacios, esa zona de ayuda mutua que le llamamos. Pero tienen que ser los espacios intermedios, los espacios para jugar entre líneas. Y por último, este espacio de cooperación es la zona más lejana. La zona más lejana que estos jugadores generalmente en ataque combinativo no intervienen tanto como en ataque directo o en contraataque. ¿Por qué? Porque hay un mínimo número de pases y una unidad más reducida en el contraataque y en el ataque directo para llegar a estos jugadores. Aquí este concepto lo desarrollaremos luego también en los ejemplos prácticos, pero nos quedamos con eso. Hay una zona de balón y la zona cercana, hay una zona intermedia y hay una zona lejana. Y al jugador le tenemos que ir un poco radiografiando las acciones que puede llevar y los roles funcionales que puede llevar a cabo en estas zonas. Porque no es lo mismo jugar alejado que jugar cerca del balón. Porque no es lo mismo actuar con balón que actuar sin balón. Porque no es lo mismo ser poseedor que no ser poseedor. ¿De acuerdo? Vamos a explicar los roles funcionales. Esta nomenclatura, este jerguismo, se podría decir modernismo, lo podéis completamente cambiar para vuestra visión y vuestra misión y para comunicar mejor a vuestros jugadores. Pero saber que cuando estamos atacando hay un poseedor, que es el que tiene el balón, hay unos receptores que pueden ser primeros receptores, que vemos que es el jugador que está a la derecha de Mats Hummels, ¿vale? ¿Por qué le llamamos receptor? Porque puede recibir el balón, porque está en línea de pase. ¿Y por qué le llamamos primer receptor? Porque es el compañero más cerca. Más cerca. Podría haber 1, 2, 3, 4 primeros receptores según se sitúen, según se posicione ese equipo en ataque. Le llamamos segundo receptor a los jugadores que ya juegan por delante de la línea de presión, o sea, por detrás de la línea de presión primera del equipo rival. Vemos al mediocentro, que le llamamos segundo receptor. ¿Y por qué? Porque está en línea de pase. Ese jugador puede recibir,
pero también puede ejercer otro rol que explicaremos a continuación. También existe lateral derecho, que le llamamos segundo receptor. ¿Por qué? Porque está a espaldas de los 3 jugadores blancos. Está a espaldas de los 3 jugadores blancos y puede recibir perfectamente esa línea de pase de Hummels. Le llamamos terceros receptores a los jugadores que ya juegan por delante de la línea última defensiva del equipo rival. Aquí actualmente terceros receptores no hay ninguno. ¿Por qué? Porque veis la diferencia de distancias entre los jugadores azules y los amarillos. Entre azules y amarillos solo hay un negro que juega en la banda, que le llamamos segundo receptor, que si ese jugador avanzase un poquito más, sería tercer receptor. Y cuarto receptor, por último, son los jugadores que juegan en espacio de cooperación, los jugadores más lejanos. ¿Veis la cantidad de jugadores del Borussia Dortmund que hay en la última zona? Hay 3 posibles receptores, extremo izquierdo, extremo derecho y delantero. Marco Reus, que es el jugador que marcará el gol. Pero lo que me importa hoy, lo que estoy con vosotros, es para explicar la fase defensiva, ¿verdad? Hemos explicado los roles a nivel de ataque, receptores primeros, receptores segundos, receptores terceros, poseedor, y me quedan los factores defensivos de estas funciones a nivel de cómo está defendiendo el Colonia. Y les llamamos acosadores a los jugadores que están más cerca del balón, que son los jugadores de color rojo. Veis a 2 delanteros que tienen intencionalidad presionante o no presionante. En este momento no están presionando, pero son los jugadores más cerca del balón que, según la idea de su entrenador, podrían presionar o no presionar. En este momento no están presionando, no sé si por su iniciativa o por la idea del entrenador. Les llamamos jugadores compensadores o jugadores de equilibrio, como le queráis llamar, a los jugadores que les va a ir el balón por delante. Esos jugadores lo único que van a hacer es ayudar a su línea defensiva o ayudar a la línea de acosadores si juega en corto el equipo rival, que son los jugadores de color azul. Los jugadores de color azul son los jugadores que en ese ataque directo van a equilibrar el juego defensivo de su equipo haciendo unos movimientos preparatorios para poder intervenir o poder equilibrar en una segunda acción o en una ayuda defensiva a los jugadores amarillos. Y por último, los jugadores cerradores de líneas de pase o jugadores intervinientes, porque no nos olvidemos, el equipo rival juega directo, son los jugadores de color amarillo, que como veis están mal situados. ¿Por qué? Porque el lateral derecho está desubicado, porque el lateral izquierdo no está basculando y porque los centrales están jugando en línea. ¿De acuerdo? Me he olvidado 2 funciones a nivel ofensivo, que son cuándo ser fijador o movilizador y cuándo ser también compensador. Y le llamaré fijador cuando puedo estar en línea de pase, pero estoy marcado y yo intento atraer a un rival. Simplemente actúo en beneficio de mi equipo, no actúo en beneficio mío, porque yo no puedo recibir, pero le estoy diciendo a mi compañero que me estoy llevando un rival, que me están dejando unos espacios y puedo intervenir colateralmente con mi equipo. Y el jugador compensador quiere decir los jugadores alejados que no están en línea de pase, que son en este momento el central izquierdo y podría ser también perfectamente el mediocentro izquierdo que le llamo fijador. ¿De acuerdo? Esta jerga, este tipo de vocabulario, este tipo de código, os resultará muy novedoso, lo sé, pero a la larga, con un proceso de entrenamiento, si vemos que hay roles que ya pueden actuar los jugadores y sobre todo reconocerlos, esas competencias, convertirlas en consciencias, ayudaremos mejor al funcionamiento del equipo. Bueno, vamos ya a actuar, hemos hablado de lo colectivo, hemos hablado de lo macro y vamos a ir ya hablando de lo lineal. Y hemos hablado del aspecto cercano al balón, del aspecto intermedio al balón, de si somos acosadores, de si somos compensadores, pero no nos olvidemos que la línea defensiva es la más castigada o la más
mirada o estudiada en el ataque directo. Mirad, en el ataque directo, como la línea defensiva, hay tres funciones o tres factores. Hay una orientación espacial, hay una orientación corporal y hay una transferencia, una intencionalidad. ¿De acuerdo? La orientación espacial quiere decir cómo está mi equipo defensivamente. ¿En qué posicionamiento? Si está replegado, si está medio, si está avanzado, ¿de acuerdo? También ese posicionamiento a nivel colectivo quiere decir que a nivel lineal también podemos estudiarlo. Ese posicionamiento está bien ubicado, están escalonados, están a nivel de ayudas permanentes a los jugadores que pueden recibir ese golpeo largo, etc. La orientación corporal atiende a qué miran, pero no solamente un jugador, si el central mira balón o mira al rival, sino la línea defensiva. Si está bien perfilada esa línea defensiva, si no está bien perfilada, si solamente atendemos a un componente del juego, si no atendemos a balón, a espacio, a portería y a rival, etc. Y las intenciones. Perseguimos cortar trayectorias, perseguimos despejar, perseguimos proteger espacios, perseguimos salir para provocar el fuera de juego, perseguimos permanecer para atraer al rival, etc. Dentro de estos componentes, de estos tres componentes, vamos a establecer una naturaleza, una tipología de nomenclatura o de clasificar cómo nos pueden atacar directo. ¿Y cómo nos pueden atacar directo? Lo primero, por las distancias, por la altura del golpeo. Nos pueden golpear desde una relación que esté lejana, por ejemplo, una relación de central a delantero, o nos pueden provocar un ataque directo, por ejemplo, desde una distancia media, desde un lateral en el centro del campo, desde un mediocentro hacia nuestro delantero, etcétera. Es decir, es una relación más corta, pero no deja de ser un desplazamiento largo. Podemos atender a trayectorias carril central a carril central, carril central a carril externo. Por ejemplo, un mediocentro que intente jugar a un extremo a espaldas del central y del lateral nuestro. O también pueden ser diagonales de fuera hacia adentro. Por ejemplo, un pase del lateral al extremo contrario entre centrales, haciendo el extremo contrario una diagonal interior para recibir a ese espacio. Fuera de lo que es trayectorias y alturas de golpeo, también nos pueden atacar directo a partir de una acción a balón parado y me diréis, ¿y cómo? ¿Y cómo? Pues nos pueden atacar a partir de una segunda acción en un saque de esquina, en una falta lateral, en una falta frontal, a partir de un saque de banda nos pueden atacar directo y a partir de una relación no de espacios, sino de juego al pie. Típico delantero de Europa del Este, hace años recibía de espaldas, Jan Koller, República Checa, por ejemplo, protegía para la entrada de segunda línea. Ahora lo hacen jugadores como Haaland, como Lukaku, etcétera, etcétera. Juego de cara puede ser, pero también me puedo beneficiar yo. Puedo recibir y girarme. Puedo aprovecharme yo, mediante el desplazamiento, la relación de mi compañero, en una relación de pase largo para girarme y meter gol. Y vamos a ver ejemplos, al final el fútbol es práctica, y vamos a ver una relación de jugar de carril central a carril central. Y aquí vamos a darnos cuenta ya de identificar espacios e identificar jugadores. ¿Qué jugadores van a ser amenazados en la línea defensiva? Normalmente, central-central, central-lateral o mediocentro que ha replegado y puede jugar entre mediocentro y central. ¿De acuerdo? Vemos una serie de ejemplos y luego veremos un poco los fallos, las ausencias a nivel cognitivo que han tenido estos jugadores. Gol de Seco al Barcelona. Relación entre central-central.
Relación de David Luiz con William. Relación de David Luiz. Jugando ahora mismo en el carril central. Seguimos incorporando ese central lateral. Central central. Diagonal hacia adentro. Central lateral. Lateral central. Vemos que no nos hemos confundido mucho. Los jugadores que más se han relacionado a nivel de defender esa acción han sido el defensa y el lateral lejano o los centrales. Y ahí, ¿a qué atendemos? Importante. Tenemos que atender al posicionamiento, hemos dicho, ¿verdad? Posicionamiento, perfil e intenciones. Posicionamiento. Estaban bien ubicados, generalmente no ha habido coberturas. Esa defensa en zona no ha tenido coberturas, no ha tenido jugador referencia, jugador en ayuda por detrás. ¿Ha tenido vigilancias defensivas de lateral lejano? Posiblemente ese lateral lejano estaría mirando otro factor que no ayudara al jugador que está para cortar el balón en una posible ayuda permanente de mi compañero. Está la situación de orientación a nivel de pérdida de referencia. ¿Ha habido pérdidas de referencia? Sí, ha habido pérdidas de referencia. Por lo que la defensa en zona es ideal para trabajar todo este tipo de estructuras a nivel de que siempre haya unos espacios a atacar. No nos olvidemos, defensa en zona, marcaje, cobertura, basculaciones, vigilancia y en situaciones de jugar al pie, como veremos luego, puede haber permutas. Fuera dentro, una relación de carril lateral a carril central. Gol del Borussia de Dortmund. Perdón. Central, central. Central, central. Lateral contrario no vigila, no bascula. Como veis, todos los pases son desde banda. Central, central. Pase de Beckham, gol de Ronaldo. Fallo de orientación de referencia de central. Central, central. Mala toma de decisión del portero. Como vemos, nos vamos fijando de que el perfil cambia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes el golpeo, ¿cómo era? El golpeo era frontal, ¿verdad? El golpeo era frontal, yo miraba de cara, ¿vale? Y tenía un radio de 180 grados, pero es que ahora el pase es lateral hacia adentro. Y ahora el perfil tiene que ser de 90 grados o mirar más alternativas, y eso me lo va a dar el lateral contrario y el central alejado. El lateral contrario y el central alejado son los que van a realizar la vigilancia, la basculación, y son importantísimos en esta serie de acciones de fuera hacia adentro. Nos vamos con el tercer tipo de trayectorias. Dentro o fuera. Movimento Dzeko, lancia proprio per lui, Dzeko in area, Como vemos, ahora es el lateral alejado el que sufre más. Son acciones en las cuales el perfil cambia. ¿Por qué? Porque ahora estamos mirando de fuera hacia adentro. Antes mirábamos de dentro hacia afuera, en los perfiles de fuera hacia adentro en pases. El perfil cambia completamente y tenemos que entrenar todo tipo de direcciones, de orientaciones y estructuras. O bien orientándolas con reglas de provocación, o bien mediante la configuración de la tarea, poner jugadores estratégicamente para atacar ese tipo de acciones que perseguimos. Vamos a un cuarto tipo de ejemplos, nos vamos al juego al pie y recepciones o giros. Inter. Lukaku
se va a aprovechar de un pase de Lautaro. Gol del Inter al Barça. Gol del Tottenham que le valió para llegar a la final de Champions. Lucas Moura. Gol del PSG en Barcelona en el famoso 6-1 en remontada. Gol de Haaland en la última fase de la Europa League. Vamos ya con recepción y giros. Son relaciones directas, son situación de proteger espacios, gol del Inter al Getafe, gira y finaliza mediante un golpeo largo en el cual no hay una protección por parte del defensor. Aquí, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Ya tenemos que tener en cuenta dos factores que cambian completamente a las acciones al espacio. Una es la disputa del central o la disputa del jugador, que puede ser el lateral perfectamente, que ha basculado hacia adentro. Y luego la segunda acción son las ayudas en segunda línea. Generalmente en las descargas tiene que actuar el mediocentro o el central, cuando salta, tener una ayuda del lateral contrario. Si el central deja la posición, se cubren ya las situaciones que hemos dicho anteriormente de permutas. Ocupar posiciones dejadas por el compañero que ha salido a una zona que en ese momento no le tocaba. Pero vuelvo a comentar, aquí es disputar las disputas mediante acciones de protección corporal o bien de anticipación e interceptación y estar atento a las segundas acciones. ABP, jugadas a balón parado. Saque de banda, pérdida de referencia, gol. Vemos que la defensa se queda en una zona de nadie, en una zona interpretativa que unos salen y otros se quedan, y crean una situación de desajuste. Gol de Sergi Roberto que valió el 6-1. Lo vamos otra vez a poner para que os fijéis. Como en un saque de banda, simplemente en un saque de banda, el lateral contrario no persigue al jugador que marca. Lateral contrario se despista, no sigue la referencia, gol. Y ahora el baile de movimientos de posicionamiento. Están mirando al balón, hay un buen perfil, no digo que no, pero el posicionamiento, unos salen, otros entran, y se crea una situación de desajuste que aprovechan en segunda línea jugadores. Estos cinco tipos de ejemplo un poco clasifican los tipos de ataque directo que nos podemos encontrar en un partido. Y vamos ya con cómo he de comportarme la línea defensiva, la línea de 4, ante una situación de balón presionado, balón no presionado y los tipos de posicionamiento y los tipos de perfiles. En otras palabras, ¿cuándo la línea de 4 ha de salir a achicar? ¿Cuándo la línea de 4 ha de volver para ayudar a mi portero? ¿O cuándo la línea de 4 ha de estar estabilizada porque hay unos patrones? Fijaros, primero vamos a ejemplificar la situación de parar. ¿Cuándo yo me estabilizo? Parar le llamo yo que la línea defensiva se queda en una zona intermedia que no sale, pero tampoco repliega. Cuando el balón es presionado y el rival, aun teniendo buen perfil, no nos amenaza a la espalda. Si no hay una referencia, hemos dicho que aparte de los comportamientos del equipo, comportamientos lineales, comportamientos individuales, tenemos que fijarnos en la ubicación y referencias. Si no nos están creando una amenaza real, si no hay un jugador entre centrales, si no hay un jugador que nos pueda filtrar entre líneas, el equipo no recula, el equipo no se rompe, el equipo tiene que actuar en bloque conjunto mediante un posicionamiento que me mantenga con unas distancias de relación por si juega directo o juega combinativo. Nosotros tampoco sabemos el rival cómo nos va a jugar, podremos tener un buen scouting de cómo juega ese rival o qué jugadores va a utilizar o qué tipo de juego le viene mejor, pero si el rival no nos puede amenazar a la última línea, aun teniendo buen perfil para recibir, y el balón estamos en capacidad para recuperarlo porque está presionado, el equipo se mantiene. Y aquí vemos el ejemplo en este Tottenham contra el Ajax, en el cual
el pase del central del Tottenham es presionado por el delantero del Ajax y el equipo del Ajax no se echa para atrás. El equipo del Ajax se queda parado y el equipo del Ajax está en una situación, si jugara entre líneas, por ejemplo, al lateral derecho, sería una opción de jugar entre líneas, o si jugara directo. Ejemplificándolo también con el aspecto del dibujo, vemos aquí, por ejemplo, que lleva el balón el mediocentro derecho o el lateral derecho y no hay ningún delantero o extremo que nos pueda amenazar al espacio. Sí, está el extremo derecho, ¿vale? Pero es que hay una cobertura del central izquierdo, si os fijáis, de color azul, ¿vale? Y el jugador entre líneas, que es el delantero, está en una posición de falso 9. Viene a recibir y está con el mediocentro y también el lateral hace funciones de vigilancia. Nos vamos a la situación de cuando vamos hacia atrás. Vamos hacia atrás cuando hay una amenaza. El balón no está presionado, nos pueden golpear fácil y aún teniendo el perfil del rival bueno o malo, lo importante es el posicionamiento. ¿Nos crea peligro? Sí, pues vámonos a defender. Esta es una circunstancia que al Manchester City le ha penalizado mucho. Solo hay que ver el partido contra el Olympique de Lyon, como el Olympique de Lyon sin acoso, sin acosadores, juega para jugar a la espalda de la defensa del City, causando 2 de los 3 goles que recibió ese día el Manchester City. Y a lo largo de la Premier League también ha recibido goles igual. Y por último, ¿cuándo salir? ¿Cuándo salir? El condicionante mayor de cuándo salir es cuando el último jugador rival está mal situado con el balón. Por ejemplo, en la imagen está Mané. Mané ha recibido un pase largo, solamente está Firmino y Salah, pero no están en una línea de pase para amenazar y Mané está de espaldas. Mané posiblemente se relacione a un jugador de cara y el equipo puede actuar dando ese tiempo para replegar o para anticipar y estar con Mané para recuperar el balón, por lo cual la guía es tener un mal perfil y no tener un posicionamiento para jugarnos a la espalda, ¿vale? Y el balón generalmente está presionado. Ahí podemos atrevernos a crear esa situación de lanzar al equipo hacia delante. Vamos a ir con los ejemplos, vamos a ir con la práctica, ¿vale? Y son 5 tipos de ejemplos. Algunos son con acciones de certidumbre y otros son con acciones ya más preestablecidas y llevándolo a una autonomía del jugador. El primero es un juego reducido, un juego muy sencillo. Es un juego en el cual es una situación de 4 contra 4 con 3 comodines, 2 jugadores laterales y un jugador que juega de frente. Y es muy sencillo. Blancos juegan con azules contra rojos. Y hay un espacio para atacar, que es el espacio por detrás del rectángulo y que está defendido por nuestro portero. Y la única regla de provocación que situamos es que cuando quiera el equipo azul o el blanco puede atacar jugándonos a la espalda al equipo rojo. ¿De acuerdo? Habíamos dicho que el ataque directo es a partir de recuperación y finalización, sí. Pero es que a partir de esta regla de provocación creamos incertidumbre. Creamos que cuando quiera el equipo rival nos ataca al espacio. ¿Y aquí qué tendremos que atender? Aparte del posicionamiento, del perfil, tendremos que crear esa presión. ¿Estamos presionados y está mal ubicado el rival? Salimos. ¿Está bien ubicado el rival y nos puede atacar a la espalda? Volvemos. ¿Está el rival que no nos puede amenazar y está presionado? Estabilizamos. Son esas conductas que a la línea de 4, generalmente este ejercicio lo haréis específicamente con los jugadores que juegan más cerca de nuestra portería. Línea defensiva y con la línea de medios. Podéis hacerlo. ¿De acuerdo? Y lo podéis hacer ya en un juego real con posiciones reales de juego. Ejemplo. Como veis, blancos juegan con azules y cuando quieran atacan espacios para marcar gol. Son acciones veloces buscando juego directo. Como veis aquí, vamos a recabar otra vez. Se ha creado una situación de fuera de juego porque ha leído bien el equipo la situación
situación de salir para crear el fuera de juego. Vemos esta acción. Perdón. Vale. Uy, perdón. Vale. Vemos aquí que está mal ubicado el equipo rival y salgo para provocar el fuera de juego. El equipo rojo, ¿vale?, ha sido inteligente en esa secuencia de salir a reducir espacios. Segundo ejercicio, ya vamos a ejercicios de ataques y defensas. Vamos a establecer un tipo de ataque que le llamo yo SSP, que son situaciones simuladoras. Vamos a simular un ataque y defensa a partir de un desequilibrio y un ataque y defensa a partir de un equilibrio. Primero vamos con el de desequilibrio. El de desequilibrio es una situación que vamos a simular una salida de portero con lateral, en este caso lateral derecho. El objetivo de lateral derecho es hacer un 1 contra 1 para marcar gol en la mini portería. Obviamente, a partir de 2-3 acciones vamos a realizarlo con nuestro lateral izquierdo. Y es una situación de nuestra línea de 4 defensas, que son los blancos, un mediocentro contra una línea de 6 atacantes, que aquí podremos jugar con el dibujo de ser 2 puntas, jugar con un punta, etcétera, etcétera, etcétera. El objetivo es muy fácil. Lateral derecho ha hecho un 1 contra 1. Vamos a simular que este jugador crea un desequilibrio entre la zona del central derecho y el lateral derecho, que crea un espacio, un agujero en la zona izquierda del equipo rojo para atacar. Y el equipo rojo va, a partir de su autonomía, de su creatividad, de atacar ese espacio, y el equipo blanco intenta reajustar los movimientos para que ese equipo, el equipo que ha recuperado el balón, tenga unas opciones mínimas de atacar directo. Si marca gol, el jugador blanco, el lateral derecho, será el entrenador o los auxiliares que jueguen con el equipo rojo para que ataque con la mayor brevedad mediante una relación directa. El ejemplo es este. Ahora mismo hay una relación directa a partir de una recuperación del extremo izquierdo rojo. Hemos atacado entre central-central, ahora entre central y el lateral contrario, etc. Lo que creamos con esto es que haya un desequilibrio a partir de una pérdida de un jugador, que en este caso es el lateral derecho. ¿Vale? Aquí lo más importante es reajustar este desequilibrio, ganar ese tiempo a partir de una disuasión y llevar al equipo rival a que no se relacione estando mal ubicado nosotros. Aquí volvemos a comentar, si estamos bien situados, presionando, podemos salir o quedar estabilizados si no hay una amenaza mediante un golpeo directo, mediante un posicionamiento a la espalda. Podemos también replegar, como el caso de que hemos realizado, si estamos mal ubicados y el equipo rival tiene el golpeo franco para buscarnos la espalda. El tercer ejercicio es ya desde un equilibrio, es una acción de 8 contra 8. El equipo que ataca tiene que llegar a la zona del rectángulo posterior para depositar el balón. Equipo blanco juega, si el equipo rojo recupera, tiene en un máximo de 3 pases que jugar a la espalda del equipo defensor. Ponemos ese límite de número de pases para que sea una relación directa, aprovechando el espacio que ha dejado a espaldas entre última línea defensiva y portero. Si, por el contrario, puntuamos, si ese equipo llega a la zona del rectángulo, será el portero de color azul, el portero contrario, el que golpee directo buscándonos a la espalda. Aquí, aparte de los posicionamientos, defensa en zona, marcaje, coberturas, posicionamiento, vigilancias y perfiles. Orientación corporal no solo de los jugadores que van a recibir el ataque, sino de los jugadores alejados en forma de vigilancia y basculación. Por último, un partido condicionado, un equipo contra otro en 3 zonas, y ponemos las normas siguientes.
el equipo rojo es el que va a atacar directo, ¿verdad? Vamos a poner esa norma y vamos a poner la norma de que tiene 7 segundos para finalizar las acciones cuando tenga posesión del balón. Y que desde la zona 1, que es la zona de iniciación, la zona más cercana a su portería, si el golpeo es de pase directo para el gol, vale doble el gol. Es decir, rojo, 7 segundos para finalizar y desde la zona 1 vale doble el gol. En cambio, el equipo blanco tiene la única regla de provocación, que cuando el equipo rival tenga el balón en la zona 1 y en la zona 2, que es la del centro del campo, tenga que ocupar la zona 2 y la zona 3. Es decir, juega con un bloque medio avanzado el equipo blanco. Y se van a ver las situaciones de juego directo. El ejemplo, 7 segundos para finalizar. Aquí tendría que haber golpeado antes. Equipo blanco tiene un juego libre, tanto en ataque combinativo como en contraataque como en directo. Es el equipo rojo el que está condicionado. Vemos ahora que está presionado, el equipo blanco ha reducido, ha achicado espacios porque estaba de espaldas el jugador que ha recibido. Y por último, a modo de resumen, los automatismos defensivos son acciones preestablecidas que al jugador, mediante 2 tiempos, ataque y defensa, aquí no hay transiciones, hay simplemente ataque y defensa, les vamos señalando estímulos claros para que salgan, para que vuelvan o para que permanezcan. Son circulaciones de balón del equipo blanco, buscando comportamientos del equipo rojo. Estando mal ubicados, estando bien ubicados, estando con amenazas, estando sin amenazas, etc. Vemos ahora cómo reduce, cómo vuelven, etc. Y nada, daros en mis cuentas de redes sociales. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Aquí mi correo electrónico y mis cuentas de Twitter, LinkedIn y Facebook. Y por último, antes de entrar con el turno de preguntas, quería haceros para el concurso, para este sorteo de libros, vamos a premiar a la atención y vamos a premiar a la adquisición de todo lo que habéis visto a lo largo de esta ponencia. Y van a ser 3 preguntas. Van a ser 3 preguntas muy, muy, muy significativas. Y la primera es la siguiente. Me tenéis que decir 2 factores que tenemos en cuenta para preparar una organización defensiva a la hora de defender un juego directo. Lo he dicho al principio, son 3 aspectos a nivel de ataque-defensa y 2 aspectos que tienen que ver con la interpretación o con los jugadores. Simplemente con 2 de los 5 me sirven. Así es, profesores, recuerden que pueden responder en el chat y el primero que responda correctamente se llevará el libro de construcción táctica de un equipo de fútbol de Javier Lavandeira. Tenemos una respuesta, profesor, y ¿Sí? dice comunicación, ubicación, acciones y relación. A ver, Todavía. A eso atendía de lo que para mí era el juego. Pero habíamos dicho 5 factores a modo de introducción que vamos a dar un rebote para ver si hay alguien que la acerta y si no les daré pistas, ¿vale? Claro. A ver si alguien intenta más. Recuerden que es por chat. 3 eran del modo de ataque y defensa, es decir, lo puedo decir directamente, de cómo ataco, ¿vale? De la altura que estoy y de cómo se sitúa el equipo defensivo. Si me expresáis un poquito más esos conceptos, el libro es para vosotros. Uy. A ver qué dicen los profesores. Recuerden que es por el chat para que sea justo, ¿no? Y todo el mundo tenga la misma oportunidad. Porque si respondemos por el micrófono, entonces va a ser complicado. A ver, fue al principio, creo que estaba en la diapositiva del ciclo ataque-defensa, me parece. Sí, pero no había empezado aún.
Ah, ok. Era introducción y no está en escrito. O sea, si habéis hecho capturas de pantalla, Ah. esta es para los más avispados, para los más Bueno, atentos. Wilson Bultrón intenta este penal y dice ataque asociativo y contraataque. Bueno, vamos a darlo como que tiene una. Me tiene que decir otra. Vamos, Wilson, falta una. El Este, libro vale la pena. Vale, voy a darles una pista. Hemos dicho que primero ataque, o sea, primero depende de cómo ataquemos. Él lo ha dicho, de contraataque, o de directo, o de combinativo. Y luego, ¿cómo está el equipo rival? O sea, ¿en qué bloques se puede situar el equipo rival para atacar directo? A ver, Hugo O sea, Domínguez ¿cómo dice está ataque posicionado? asociativo, contraataque, ataque directo. Es lo mismo. O sea, Ok. ahí tenemos una. El que me diga otra, se lleva el libro. Eduardo Hemos dice hablado, evolución del hemos hablado, pensamiento. hemos hablado de la diferencia entre Lukaku y Benzema, por ejemplo. Ujú. Es en ese momento. Ah, la relación directa. Del perfil de los jugadores. Ujú. ¿No me dicen otra? A ver, vamos a esperar unos segundos. Wilson dice posesión, progresión. Bueno, simplemente voy a identificar. Eran. Alejandro Quesada dice contraataque, ataque directo, ataque asociativo, línea de profundidades. Vamos un poco a asimilar ideas. Mirad, hay tres conceptos. ¿Será lo de dentro, fuera? Eso. No. Hay tres conceptos muy claves de esta ponencia. El primero es esto, o sea, yo voy a depender de mi manera de defender según ataco, que es lo del contraataque, ataque directo que han dicho, ¿vale? Según cómo defiende el equipo rival, el posicionamiento, según dónde recupera el equipo rival, la altura de recuperación, según cómo comprenda el juego el equipo rival y según qué jugadores tiene el equipo rival. No es lo mismo Lukaku que Benzema, por ejemplo. Claro. Eso había comentado. Es una característica del jugador. Sí, eso es. ¿Vale? Vamos a ir con otra pregunta. Vamos con otra pregunta por el mismo libro, entonces. Vale. Esta sencilla. ¿Vale? ¿Qué tres aspectos puede realizar, qué tipo de intenciones puede realizar la línea de 4 defensas? Okay. Con que me digan 2 de las 3 que puede hacer, me sirve. Recordemos que es en el chat, profesores. La línea de 4 defensas, cómo puede comportarse, cómo puede moverse, ¿vale? Para defender un ataque directo. 2 de las 3. Alejandro Quesada dice recuperación del balón, evitar progresión, proteger portería. Vale, le había llamado verbos. O sea, okay. ¿Cómo se llama? Vamos a ver. Alejandro Quesada. Alejandro, ¿cómo proteges la portería y qué dirección vas hacia la portería? ¿Vas hacia atrás? ¿Vas hacia adelante? Es lo último que hemos dado. O sea, hemos hablado de 3 conceptos que puede hacer la línea de 4. 3 conceptos. Puede irse, puede venir o puede quedarse. Lo he dicho ya, este es el caballo blanco de Santiago. Alejandro, tú eres portero, vamos. ¿Cómo proteges tu portería? Simplemente con 2. Dale, 2 de las 3. Dale. Ya se la ha respondido el mismo profesor. Alto, vamos, atento. Alto. Salida. ¿Puede salir? ¿Sí? A presionar. Salir.
salir, Repliegue. retroceder, Vale, me sirve. Retroceder, salir, volver. retroceder. Ajá. Perfecto. Ahí tienes un libro. Ah, bueno, se Ajá. llevó el libro. Media tarea Gracias, hecha. gracias. Muy bien. Entonces, profesor, vamos a la segunda pregunta, por favor. Bueno, al segundo libro, sería la tercera pregunta. El segundo libro Sí. es Jorge Sampaoli, Nada es imposible, para inspirar a los entrenadores. Pues el libro de Sampaoli va a ir relacionado con esta primera pregunta. Ah, bueno. Estos tres componentes, o sea, lo que hemos comentado de que podemos salir, podemos replegar o retroceder o podemos quedar, que me digan simplemente un factor que tenemos en cuenta a la hora de salir, a la hora de volver o a la hora de permanecer. Un factor. Hay tres factores. Vamos atentos, señores. Un solo factor Uno solo. para el libro de Sampaoli, para inspirarse. Wilson Bultrón dice dentro, fuera, fuera, dentro, dentro, dentro. No, esas son las trayectorias. Uh-huh. O sea, eso ver, es un factor. Eso es como va el balón, la intención del pase. Pero en sí, los jugadores que tienen que tener en su cabeza asimilado para hacer eso. Tres componentes. Simplemente con uno se llevan el libro de Sampaoli. Me sirve sinónimos, ¿eh? O sea, sinónimos también me sirve. No seré que me digan los nombres concretos. Lo que quiero es que se queden con la idea. Voy a leer tres. Usted me dirá cuál está correcta. Manuel dice recuperar, evitar progresión, proteger portería. Hugo Domínguez dice para volver, salir. Ricardo dice Guerrero. intencionalidad. Y Wilson dice parar, volver, salir. La intencionalidad. Vale, intencionalidad. ¿Quién lo ha dicho? Sí, intencionalidad de Ricardo Guerrero. Ricardo Guerrero. Vale. En definitiva, y vamos un poco desarrollando la cuestión. Atiende a la intencionalidad, atiende al posicionamiento y atiende al perfil. ¿Vale? A esas tres cosas. Sí. ¿De acuerdo? Luego un cuarto es si el balón está presionado o el balón no está presionado. Okay. Excelente. Felicidades a Ricardo Guerrero por el libro de Sampaoli. Y el tercer libro, Neurociencia Educativa, muy interesante, muy en boga, ¿no? Muy de moda. Las ciencias neuronales. Así que, profe, el último penal. Vale. A ver quién la ataja. Y esta es la más significativa. ¿Cuál es el objetivo de un ataque directo? Ok. El que mejor me defina, el que mejor me defina, se lleva. A escribir, profesores, a escribir. Objetivo, ¿eh? Habíamos dicho que el fútbol a nivel de juego es comunicación, relación, objetivos y acciones. Y al inicio de la presentación la definiste, ¿no? Al inicio. Sí. En el ataque directo, el que me defina mejor el objetivo. Así es. Ya tenemos a uno, profesor Janier Adames, dice llegar a finalizar con la menor cantidad de pases. Vale. Alejandro, Alejandro, no puedes participar, tú no puedes tirar dos penales. Vamos a ver, ¿quién más se anima? Que no confunda, porque la definición que ha dado también puede ser de un contraataque, perfectamente. Claro. Pedro dice lograr el gol de forma rápida. Manuel dice menor tiempo posible. Hugo Domínguez dice recuperación más finalización. Wilson dice el objetivo es el gol. Vale. Nos quedamos con recuperación y finalización. Ah, bueno, entonces en ese caso, felicidades al profesor Hugo Domínguez Longo por su respuesta y se va a llevar el libro Neurociencia Educativa. Felicidades. Profesor, entonces vamos a iniciar con la ronda de preguntas y respuestas. Recuerden que puede ser por chat o por micrófono. Entonces vamos a iniciar para aprovechar el tiempo, que nos quedan 25 minutos. Muy bien.
Excelente ponencia, profe. De verdad que he apuntado por todas partes muchas categorías, referencias, definiciones, conceptos. Muy, muy interesante la charla de hoy. Muy, muy buena. Te felicito. Es lo que he comentado. O sea, yo intento acercar un pensamiento, pero luego son los entrenadores los que, a partir de los pensamientos, les ponen sus conceptos, les ponen sus nombres, pero especificando espacios, especificando roles y especificando intenciones y acciones, será mucho más fácil de que todo quede más claro para el jugador. Al final, el jugador, cuando llega a alto rendimiento, quiere todo hecho. Al jugador de fútbol formativo, generalmente, se le tiene que inducir a que piense, a que a partir del aprender haciendo o al aprender jugando, que se dice, el jugador, a partir del error, vaya interiorizando. Pero en el fútbol de alto rendimiento el jugador ya es egoísta, el jugador es un esclavo del modelo de juego. Y dándole estas intenciones, estas pautas, que pueden ser acompañadas perfectamente por vídeo, que pueden ser perfectamente acompañadas por pizarra, por acciones teóricas, pero yo creo que viéndoles en campo y relacionando estas acciones de jugar cerca, jugar lejos, qué estás haciendo con balón, si estás cerca puede ser receptor, puede ser fijador, si no recibes, si no puedes recibir, eres compensador, será mucho más fácil que adquieran. Así es. Las preguntas, recuerden, por micrófono o por chat. Ok, creo que salimos de la pantalla para interactuar, profesor, con los demás. Creo que... Sí. Okay. Perdón. No. ¿Listo? Listo. El que tenga una pregunta puede levantar la mano y hacer la pregunta. Profesores. ¿Están dormidos? Yo tengo una pregunta, profesor. Me gustaría que habláramos un poquito más sobre las disuasiones. Las disuasiones, según lo que la definición que usted nos dio, me da la sensación o la impresión que es más resolutivo por parte del jugador en el momento o no. Porque me pregunto, si no es así, si es más predecible, ¿cómo se entrenaría? ¿O cómo lo entrenarías tú? Y si nos puedes dar un ejemplo muy sencillo. Bueno, las disuasiones generalmente se llaman temporizaciones. Eso. Las temporizaciones en sí es ganar espacio y tiempo porque mi equipo está mal ubicado a nivel de espacios y tanto los jugadores que están descolgados pueden replegar para juntar al equipo, como los jugadores alejados pueden ayudar a nivel de, no directamente, pero sí de una manera indirecta. Y el objetivo es ese, tener una forma preparada para que cuando mi equipo pierda el balón y el equipo rival, no nos olvidemos que la conferencia va sobre el ataque directo. Y el ataque directo es el más mortífero o es el más amenazante porque el rival directamente cuando recupere el balón va a tener la intención de jugar a sus jugadores que están arriba para marcar gol. Con lo cual, los jugadores más cercanos al balón generalmente, y eso tiene que ver mucho con la altura de la pérdida de balón, si será en el centro del campo, generalmente son los laterales o los medios. Si es en la altura de ya avanzada en la zona de 3/4, puede ser el extremo o los volantes, etcétera. Y ya si nos vamos a la última zona de campo, el último cuarto, no se considera ataque directo, eso es un contraataque. Que creo que en el chat he visto una pregunta sobre la diferencia entre el contraataque y el ataque directo. Sí. Y luego, si quieres, vamos con esa pregunta porque tiene desarrollo a la hora de contestar. Pero por desarrollarte es eso, o sea, las disuasiones persiguen
de que el equipo no puede en ese momento recuperar instantáneamente el balón y persigue una forma preparada, una forma proactiva para que el equipo se ubique para evitar una progresión o, ¿por qué no?, una recuperación de balón también. Claro, profesor, excelente. Ahora sí, por temporización, sí lo conocíamos. Ok, excelente. Sí, me pareció novedoso el nombre, no disuasiones. Muchas gracias. Profe, aquí Yanier tiene una pregunta. Sí, Yanier dice, ¿la vas a leer, Parra? Dale. ¿Por qué se confunde tanto el ataque directo con contragolpe? Muchos entrenadores se contradicen en estos aspectos. Me gustaría que les especificara qué es contragolpe y qué es el ataque directo. Pues mira, lo he puesto en el esquema primero, en la primera diapositiva. Si atendemos a los objetivos, ¿vale? En el contraataque se busca una recuperación, una progresión, es decir, el balón pasa por distintos espacios indirectos, pero en cambio en el ataque directo directamente ya se recupera, se toca y se golpea. En el contraataque hay una organización combinativa al espacio, ¿vale? Los jugadores van en desmarques hacia adelante en ruptura y en apoyo, pero van de una forma combinada, ¿vale? Si atendemos a la relación, en el contraataque pueden actuar de 3 a 5 jugadores aproximadamente. Actúa una unidad media, una unidad que, por ejemplo, se inician contraataques desde la fase defensiva y intervienen jugadores del centro del campo y jugadores de finalización. Ojo, también pueden contraatacar 2, 3 jugadores o 1, ¿vale? Si es en la última zona. ¿De acuerdo? Sí, bueno, en el ataque directo las relaciones de menos jugadores, las relaciones de 1, 2, 3 jugadores máximo, ¿vale? Si vamos al tema de la comunicación, es muy parecido, son líneas de pase en profundidad. El juego se quiere llevar hacia adelante, por ejemplo, en el juego combinativo se puede llevar hacia adelante y jugar hacia atrás, en juego al pie o juego al espacio. En el contraataque se puede jugar al pie, pero se juegan un mínimo número de pases al pie. Casi todos son en apoyos en profundidad. Y en el ataque directo es muy parecido. Lo que pasa es que hay una relación mucho más profunda, más directa, y también se puede jugar en una relación directa y que haya una descarga, que haya un juego de cara o un juego para girar, como habíamos dicho. Y lo último, las acciones. Las acciones, el contraataque tienen velocidad a partir de una acción combinativa y tiene la velocidad a modo de una penetración mediante un pase directo en el ataque directo. O sea, creo que lo he explicado, el contraataque puede llegar desde todas zonas del campo, y el ataque directo generalmente, excepto el último cuarto, cercano a la portería contraria, que se considera contraataque, puede llegar. O sea, el contraataque tiene más estudio a la hora de entrenarlo. Se pueden llevar más perspectivas a nivel de crear contraataques distintos. Otra cosa que tengo que comentar y que muchas veces se intoxica o se habla mal, el contraataque y el ataque directo se entrena de una manera organizada, no por entrenar a jugar directo juego mal, o por jugar directo juego desorganizado. No, hay ataques organizados de una manera directa y contraatacante. ¿Vale? Esto es muy significativo decirlo, porque se ha hecho mucho mal con el Barça de Guardiola, con la selección española. No por no jugar combinativo juegas mal al fútbol. El fútbol al final, jugar bien quiere decir elegir lo que toca en cada momento. Y como he dicho, la comprensión del juego, cuando hay que realizar una serie de pases que me unan y me ordenen mediante una acción combinativa, se hace. Si el equipo rival está mal organizado y se tiene que atacar espacios, se hace. Si tengo un jugador, un delantero centro que maneja mucho el juego a espaldas y es un jugador potente, se ataca directo. O sea, nos tenemos que beneficiar de las características de los jugadores, pero siempre sabiendo que somos entrenadores, no somos títeres. O sea, el entrenador tiene que sentir el juego y también
llevar esa idea de los jugadores a su sentir para hacer una idea compartida. Correcto. Profe, un ejemplo vivo de ese contraataque era Holanda, pero con Robben, ¿ok? Que jugaban a ese modo. Entonces veía a Robben muchas ocasiones de gol contra golpe en velocidad. Entonces veía ese ejemplo. Profe, yo le quería hacer una pregunta. ¿Okay? Perdona por cortarte. Un ejemplo de un equipo que maneja los 3 tipos de ataque, por ejemplo, es el Liverpool. El Liverpool es un equipo que puede jugar combinativo perfectamente, puede jugar contraatacante porque tiene a los 3 jugadores descolgados y puede jugar directo porque muchas veces al Firmino, al caer entre líneas, Salah y Mané son los 2 delanteros centros y se aprovechan de ese juego directo. Perdona. Ok. Tengo una pregunta, profe. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué a usted le gustaría si usted tiene sus centrales, sus 4, los 2 centrales, sus 2 laterales? ¿Le gustaría que hicieran fuerte por dentro y que regalaran por afuera o que le cogieran entre la línea de los centrales? Cuando sea un ataque más o menos organizado, directo, que tenga un contrario central, un central contrario tenga la pelota, la posesión de la pelota. Bueno, aquí hay que atender también, aquí hay que atender a las características del equipo que nos enfrentamos. Si tiene jugadores más desequilibrantes en el carril central, es decir, los delanteros centros, o si tienen extremos que atacan mucho a los espacios de la espalda entre central y lateral y al final realizan muy buenos pases. A ver, lo más cómodo para una línea defensiva es que nos ataquen finalizando en acciones sin ángulo y sin distancias. Es decir, ataques, por ejemplo, de dentro hacia afuera, la trayectoria que habíamos dicho de dentro hacia afuera, suelen ser las más fáciles de defender. ¿Por qué? Porque el central cae mucho a la ayuda de los laterales. Los laterales, en cambio, tienen muchos problemas a la ayuda de los centrales. Es un problema que también tiene que ver con las características de los centrales. Pero generalmente tienen más perspicacia para leer esos movimientos los jugadores que juegan dentro. ¿Por qué? Porque están viendo el juego de frente. Y los laterales muchas veces están perfilados, pero no tienen una visión de panorámica de todo lo que es el espacio de juego. Y yo diría que nos atacasen en la zona que más comodidad tenemos y mejores jugadores tenemos para defender. O sea, lo que llamo yo otra vez disuasiones y aspectos a nivel de que haya complementariedades. Por ejemplo, Varane con Ramos, si por ejemplo jugaran defensa directa Godín Jiménez, para darte cuenta, Jiménez tendría que solventar la falta de velocidad de Godín. O sea, ahí tiene que ver mucho las características a nivel individuales y relacionales de lo que es la línea defensiva. Pero no nos olvidemos, y esto reitero, el ataque directo empieza cuando se recupera el balón. Y si tengo unos delanteros centros o unos extremos o unos mediocentros que se olvidan de lo que es defender, el equipo pues sufre y va a recibir más que ese concepto que he dicho de recuperar el balón y evitar la progresión, el proteger la portería. El estar más cerca de mi portería. Excelente, profe. Excelente. A ver. Pedro Santamaría hace una pregunta, dice ¿qué jugadores hacen el lateral alejado y el lateral cercano? ¿A qué se refiere con la pregunta? Bueno, Pedro Santamaría, si puedes encender el micrófono para conversar con el profe, para que sea un poquito más específico. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Sé que el lateral cercano es el que está más dentro de la cancha, ¿verdad? Y el lateral alejado es el que está en la banda. Eso es lo que quiero estar claro. Porque los dos trabajan en la banda, ¿verdad? Pero uno más adentro que el otro. ¿Es eso? Vale, pero
pero nos tenemos que dar cuenta de dónde está el balón. Exactamente. Claro, si está en la zona central, generalmente es zona de embudo, o sea, los laterales tienen que cerrar. Si el pase es dentro, que habíamos dicho, carril central a carril central, los laterales tienen que ayudar. O sea, tienen que despreocuparse de los jugadores extremos, de sus jugadores de banda. En cambio, si por ejemplo son diagonales de central hacia afuera, pues ahí sí que es el lateral cercano el que tiene que hacer las diagonales hacia adentro, y el lateral lejano el que tiene que vigilar la amenaza, porque va a ser generalmente entre el central y él los jugadores que van a cortar el balón, van a recuperar el balón. Si se juega en banda, por ejemplo, claro, es el lateral contrario el que va a hacer la vigilancia y el lateral cercano el que va a hacer de acosador. O sea, es que tiene que ver mucho con la orientación y la direccionalidad del equipo. Pero aparte del posicionamiento, el aspecto de interpretar, vuelvo a comentar, las ubicaciones de cómo está en mi equipo, si hay referencias, porque no es lo mismo que haya un delantero centro que haya dos, o que haya como el Borussia Dortmund, que jugaba con 3, la imagen que hemos visto, o el Leeds, que jugaba con 4, Sí. ¿Y sabéis por qué lo planteó Bielsa así? Generalmente Bielsa lo que quería tener es la zona de recuperación del centro del campo muy, muy cerca de la zona defensiva de la línea de defensa del Liverpool. Es decir, ahí quería partir intencionadamente al Liverpool. De hecho, quedaron el partido 4-3, hubo 7 goles en ese partido, y generalmente esa acción de que Bielsa jueguen 5 y jueguen 5 arriba, no haya ningún jugador en la zona 3, ¿vale? De receptor número 3 y demás, pues quiere decir que quería partir intencionalmente a Liverpool. Tiene que ver mucho con las orientaciones y con las intencionalidades. Así es. No, está claro. Gracias. Clarísimo como el agua, profe. Excelente. Si tenemos más preguntas, comentarios, intervenciones, pueden encender el micrófono. Estamos a 10 minutos. Buenas noches, compañero. Buenas noches. Buenas noches, profesor Jonathan. Bienvenido. Profe, una pregunta, profe. A mí me inquieta mucho la palabra permuta. Permuta es la ocupación que cuando el jugador deja su posición. Entonces, ¿eso qué? ¿Tengo que replegarme hacia atrás para defender o ocupar su posición? Son intercambios de posiciones defensivos. A ver, partimos de que en el fútbol profesional generalmente llegan con todos los hábitos aprendidos. Ya son aspectos más puntuales como los perfiles que no se trabajan mucho en el fútbol formativo, o identificar con los roles a los jugadores. Las permutas en el ataque directo tienen que ver mucho con el central y el mediocentro en el juego al pie, la relación directa, ¿vale? Y en el pase al espacio entre central y lateral, porque el central va a ir a banda y el lateral posiblemente tenga que hacer de central, ¿vale? En el juego de dentro hacia afuera, ¿vale? O de fuera hacia adentro, ¿vale? Tiene que haber intercambios si somos superados. Siempre que seamos superados o dejemos el espacio y sea ocupado por otro compañero, eso se llama permuta. Pero a los jugadores no les gusta tecnicismos. O sea, estamos hablando entre colegas, entre técnicos, pero al jugador hay que dejárselo comido. En el fútbol profesional hay que dejárselo comido porque cada vez se quiere entrenar menos, se quiere competir más, las pretemporadas están, no solamente por la pandemia, sino por todo, se están acortando, etcétera, etcétera, y nosotros tenemos que aprovechar todo el tiempo posible en que el futbolista adquiera todas nuestras intenciones. Perfecto, profe. ¿Quedó claro, creo, el profesor Jonathan? Sí, claro, gracias, profe. Okay. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Saludo, comentario, intervención.
Otra, es un acotamiento solamente. Veíamos antes las imágenes y siempre los laterales perdían su marca porque no se orientaban verdaderamente a pelota a jugador. Y esa correlación se ha perdido muchísimo. Ustedes muchos que solamente están pendientes del marcaje o observando la pelota, no están viendo pelota, jugador, y eso hay que trabajarlo, creo yo. Sí. Sí, sí. No solamente en el ataque directo, sino el famoso envío lateral o centro lateral. En el centro lateral, por ejemplo, el Sevilla marcó los 2 goles al Manchester United en la Europa League de sendos centros laterales y los centrales del Manchester United perdía de referencia. Con eso quiero decir que hasta en el fútbol profesional se cometen esos errores. Al niño en el fútbol formativo se le tienen que adquirir ya estas circunstancias, que sepa cuándo está el balón, en qué zona, qué rivales te tiene que atender, aparte del balón, los espacios, la dirección con la portería, el rival, etcétera, etcétera. Sí, es muy importante el tema de los perfiles, la orientación corporal y luego hacia dónde mira. Y sobre todo también, una cosa que no nos hemos parado y no he hablado, la posición de las piernas. La posición de las piernas para partir en carrera, para situaciones que no son esperables, pero que me van a dar ese adelanto, ese plus, ¿vale? No solamente mirar, orientar corporalmente si estoy lateral, si estoy frontal, si estoy diagonal, sino también ciertas estimulaciones a partir de ejercicios perceptivos que se pueden introducir en el calentamiento, esos ejercicios perceptivos, de que un balón te llega frontal y tienes rápidamente que ir a defender un balón lateral, por ejemplo, ¿vale? Totalmente de acuerdo con tu afirmación. Okay, perfecto. Buenas noches. Adelante, profesor Eduardo. Correcto, sí. Suba un poquito más la voz y estamos claros. ¿Perdón? Sube el tono de la voz. Ok. Okay. Hay una parte que yo no escuché. ¿Cómo llevar a un rival a una trampa? También tiene que ver mucho con el número de jugadores, con la intención del entrenador, con la capacidad posicional que tienen esos jugadores y quiénes están detrás. No es lo mismo defender con una línea de 3, que el lateral esté descolgado, etcétera, etcétera. Son acciones preparadas. La trampa es llevar acciones al rival donde tenemos una mayor capacidad para bloquearles ese ataque, ya sea en recuperar el balón o evitar la progresión. Por ponerte un ejemplo, nos imaginamos que nuestro lateral derecho, como en el ejercicio anterior que he realizado, ¿vale?, ha perdido el balón. Pues el mediocentro tendría que estar cerca para estar enseguida cerca para intentar que ese jugador, en vez de un envío, que es el juego directo, haga una conducción o un pase atrás. Y el equipo rival, o sea, nuestro equipo, perdón, mientras ese jugador está haciendo un seguimiento de la conducción o un bloqueo de ese pase hacia atrás, vaya recuperando posiciones tanto verticales como también horizontales. Son acciones preparadas, acciones que se ensayan según contextos de juego en el entrenamiento. Ok, gracias. A ti. Okay, otra pregunta. Martín, profesor Leonicio, ¿tiene alguna pregunta? No, Dios bendiga, excelente ponencia, creo que estamos claros en esto, ¿no? Y creo que la ponencia ha sido explícita. Primeramente felicitar al profesor, saludar a todos los profesores que se han conectado. Creo que hoy día pues, hemos recibido una enseñanza muy importante que muchos entrenadores quizás conocían, ¿no? Y eso es fundamental porque son basadas en la realidad de juego, en lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? O sea, cómo hacer una permuta, cómo hacer una cobertura, cómo hacer un redoble, cómo hacer un repliegue, cómo hacer una basculación ofensiva, una basculación defensiva, un pase directo, un encadenamiento. Todo eso creo que es muy importante
lo ha dejado claro el profesor Cristian Alesa, así que mis felicitaciones y bendiciones, profe. Gracias. Profesor Ureña, ¿no tiene una pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, Parra, ¿qué te parece si vamos haciendo el cierre formal entonces? Dale, listo. Bueno, por parte de todos los profesores y APET FUTPA, profesor Cristian Alesa, muchísimas gracias por brindarnos su tiempo y su dedicación, su experiencia. Y bueno, ojalá nos veamos pronto en alguna liga importante y seguiremos en las redes. Y muchísimos éxitos y muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Y todo este confinamiento pues nos está sirviendo, aparte de relacionarnos a través del balón, a través del juego, pues para seguir aprendiendo. Al final el entrenador, el juego evoluciona, lo que no evoluciona son el tamaño de las porterías y el tamaño del balón, y lo demás tenemos que seguir retroalimentándonos. O sea, todos, incluso los más sabios, siempre tienen algo que aprender más, y el Así que se es. pare por mal camino va. Así es. Bueno, profesor. Saludos, Cristian. Que pase buenas noches. Igualmente, gracias. Que duerma bien. Es un poco tarde. Un poco, ya va a amanecer. Ok, profesor, agradecerle su gentileza, un abrazo. Nos vemos en la próxima. Saludos, profesor. Saludos, buenas noches para todos. Entrenadores. Saludos. Saludos, use mascarilla, lávense las manos.